En tu casa encontramos vida, tu verdad nos vuelve a levantar, tu espíritu nos da salida, nos reúne en torno a tu altar. Nada nos separa de tu amor, somos uno en Cristo Salvador. Somos familia en tu presencia, gran familia cristiano te quiere exaltar. Tu evangelio es fuerza que nos llena, nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Nos llamas a enseñar tu voz, hace luz reflejando a Dios, sin cadenas ni religión, solo gracia y transformación. Nada nos separa de tu amor, somos uno en Cristo Salvador. Somos familia en tu presencia, gran familia cristiano te quiere exaltar. Tu evangelio es fuerza que nos llena, nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Nos llamas a enseñar tu voz, hace luz reflejando a Dios, sin cadenas ni religión, solo gracia y transformación. Tu verdad nos hace libres, tu amor nos une más, tu espíritu nos guía hacia tu eternidad. Con fuerza en tu presencia, gran familia cristiano te quiere exaltar. Tu evangelio es fuerza que nos llena, nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que muy bien, yo muy contento como siempre porque otra vez estamos aquí para ver nuestra clase de nuestro discipulado Principios Bíblicos para Triunfar. Es nuestra clase número 7. 7. 7, esta es la 7. Nomás me confunde hace 8 días que era la 7, que era la 6, que no sé qué. Pero es la 7. Y ya nada más nos queda esta y una más de solamente este discipulado intensivo para que crezcas lo más rápido posible, porque a veces podemos pensar, Dios tiene mucho tiempo, toda la eternidad, pero nosotros no tenemos mucho tiempo. Y entre más pronto crezcamos, muchísimo más rápido vamos a estar viviendo como en el reino, viviendo como Cristo nos manda, y más rápido vamos a recibir todas las bendiciones y la vida en abundancia que Él tiene para nosotros, porque acuérdate que el proceso, bueno, no sé si lo has oído, pero algo que enseñamos mucho aquí en Plan Familiar es que el proceso no depende del tiempo, depende de ti, de cada uno de nosotros. No quiere decir que tu proceso debe de llevar 2 años, como tampoco quiere decir que debe de llevar un mes, como tampoco quiere decir que debe de llevar 40 años. Tu proceso y el proceso de cada quien lo determina cada quien, depende de cada quien, de qué tan rápido lo hagas tú. Entonces, por eso este discipulado de principios bíblicos para triunfar es intensivo. Hemos visto muchísimo contenido y por eso te he recomendado en cada clase que las vuelvas a escuchar, porque viene muchísimo, muchísimo en cada una de ellas. También recuerda que en la descripción está tu cuadernillo de trabajo para que lo descargues y lo llenes o lo imprimas y también lo llenes a mano si tú eres más de la vieja escuela y te gusta eso. Y también puedes armar tu carpeta.
para que tengas ahí, porque son principios bíblicos que todo creyente debe de tener, debe de conocer, debe de estar firme, porque si no basamos nuestra fe, nuestra vida cristiana o espiritual, nuestra creencia en Dios, en los principios de la palabra de Dios, empezamos a crecer torcidos. ¿Podemos enderezarnos? Sí, pero cuesta más difícil quitarnos vicios, mañas, que empezar a crecer bien derechitos desde un inicio. Por ejemplo, es mucho mejor que alguien que apenas está conociendo y teniendo una relación con Dios sepa que Dios es bueno, que Dios no castiga, que Dios no manda enfermedades, que Dios no manda problemas, etcétera, y conciba así a Dios porque es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la única fuente irrefutable para conocer a su autor, que es Dios. No puedes conocer a Dios a través de otras fuentes, a través de otras maneras. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, y el único lugar en donde conocemos a Cristo y también su voluntad es a través de la Biblia, de la Santa Biblia. ¿Sale? Entonces, por eso es bien importante todo esto, porque al rato quitar malas doctrinas, quitarle a alguien de su programa, de sus paradigmas, que Dios no es dador de enfermedades, que Dios no es dador de problemas, que Dios no tienta a nadie, etcétera, etcétera, híjole, es tan difícil y tristemente muchos creyentes que se creen humildes, no tienen la humildad de recibir y escuchar lo que dice la palabra de Dios, porque ha sido más fuerte lo que les han enseñado, doctrinas chuecas, doctrinas del diablo dentro de las mismas iglesias. Entonces, por eso este discipulado es express, sí, pero es fundamental, es indispensable que tengas y captes todo, por eso tienes que repetirlas y llenar tu workbook. Hoy vamos a ver, y también recuerda que si es la primera vez que te conectas a este discipulado, te pido con todo mi corazón, con mucho cariño, que te detengas y vayas a ver desde la clase 1, porque son clases con una secuencia específica, ¿ok? Entonces, por favor, cierra este video, ve a nuestra clase número 1, que es así, ¿están viendo ahí el texto ya de esta clase? Sí. Acá está. Ok, que es así la miniatura de azulito con blanco y todo eso, así las vas a identificar. De todos modos, ahí está la lista de reproducción de principios bíblicos para triunfar. Esta es la clase número 7, entonces es bien importante que las veas en orden, ¿de acuerdo? Y pues como ya vieron, hoy vamos a ver un tema que si pues profundizamos muchísimo, no acabamos. O sea, es un tema que es eterno, exactamente, es parte de, como vimos en nuestro estudio de la Biblia, de la clase de la Biblia. ¿Cómo se llamó esa clase? No me acuerdo. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Algo así. Ajá, en la 3, que vimos y también creo en la pasada, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, y a través de ella conocemos a Dios. Creo que también lo vimos en la pasada, de cómo desarrollar nuestra relación con Dios. Pero este tema de la fe es como la palabra, es eterno y cada vez podemos profundizar muchísimo más. El pastor Paulino ha dado muchas clases en el Instituto Bíblico. Tenemos una materia solamente de fundamentos, o sea, fundamentos, lo fundamental de la fe, y dura más de 20 horas esa clase. Entonces, ahorita vamos a ver lo principal, preguntas que normalmente se hacen las personas acerca de la fe cuando están aprendiendo de todo esto nuevo de Dios, ¿sale? Entonces, vamos a empezar y pues gracias a Dios por este tema, y vamos a ver cómo hacer crecer mi fe, porque es importante, porque Jesucristo todo el tiempo nos mostró, cada vez que hacía un milagro, Él decía algo siempre, y es que tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Entonces, la fe en la vida de un creyente es fundamental, es lo principal que debe desarrollar
y debe de hacer crecer en su vida, porque sin fe no puede lograr nada, no puede hacer nada, y también vamos a ver que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, por eso es un tema muy fundamental, muy crucial en tu vida, pero no es solo esta clase. Tienes que aprender y tenemos que aprender mucho acerca de la fe, y para eso tenemos mucho contenido aquí también en nuestro canal de YouTube, y a fin de cuentas cada clase, cada reunión, cada enseñanza es para seguir aumentando nuestra fe, ¿ok? Y lo vamos a ir viendo durante esta clase. Se van a ir respondiendo ahí estas cuestiones. Entonces, ¿cómo hacer crecer mi fe? Pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago crecer mi fe? Los discípulos le dijeron a Jesucristo, aumentanos la fe. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer crecer mi fe? Y vamos a ver, la fe es, como ya te dije, muy, muy, muy importantísima. Es lo que va a marcar tu vida. ¿Con fe o sin fe? La vida de un creyente está determinada. Un verdadero creyente es porque tiene fe. Si no tiene fe, pues no es un creyente, no sería un creedor. ¿Me explico? Fe es creer. Entonces, la fe es lo que va a hacer que pasen milagros en tu vida. Sin fe no va a pasar nada. Por eso es muy importante en tu vida. Entonces vamos a ver qué es la fe. Vamos a ver si acaso es ciega. Ahorita me acordé de un poema bien bonito de... Nada que ver. Un poema de los sentimientos. No sé si lo han oído alguna vez. No pasa nada. Es un paso. La fe es un paso. La podemos mantener. ¿Y has dicho alguna vez quisiera tener más fe? Vamos a ir resolviendo no algunas, todas estas preguntas, ¿sale? Entonces, vamos a ver lo que es vivir por fe. Fíjate lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios, o sea, la justicia de Dios se revela a nosotros por fe. Y para fe. Entonces, si queremos vivir en la justicia de Dios, solamente esta justicia de Dios se nos es revelada. Acuérdate que revelar algo es algo que está ahí, que ya es, pero está oculto. Es como cuando revelan una placa en el teatro, ¿no? Una placa por 1000 presentaciones o 100 presentaciones de una obra de teatro, o revelan un reconocimiento, lo que sea. Está tapadita, ahí está, pero está tapadita. Entonces hacen la revelación porque la muestran. Entonces nos está diciendo aquí que la justicia de Dios es, pero solamente a ti te es revelada a través de tu fe. Entonces, si no tienes fe, no vas a tener revelación de la justicia de Dios y de lo que significa el que Dios te haya hecho justicia. Y esa es la razón número 1 de por qué no vives en el reino de Dios, en donde todo viene por añadidura, por falta de fe. ¿Me expliqué? Fue bastante claro, creo yo. Entonces, por eso es muy importante la fe, porque a través de la fe te es revelado la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad del Espíritu Santo, la verdad de la Biblia, etcétera, la verdad de las enseñanzas, por fe. Alguien que no tiene fe no recibe la revelación. Y por eso alguien que es soberbio, que es cerrado, etcétera, no recibe, no ve, porque junto con la soberbia viene la ceguera. Dice la Biblia que tienen entenebrecidos los ojos como un velo, una venda en los ojos. Eso es la soberbia. Y la soberbia es, obviamente, el antónimo de humildad, y se necesita ser humilde para tener fe. Porque acuérdate, como vimos en Santiago 4, que Dios resiste a los soberbios. Dios no le revela a los soberbios su verdad. Dios no le revela a los soberbios la verdadera justicia por su propia soberbia. No porque Dios no quiera, sino que su soberbia les impide ver la justicia de Cristo, y por ende no reciben la vida en abundancia que Cristo les prometió por pura soberbia. Por eso es muy importante la fe, ¿ok? No dije lo último. Dice, pues como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Entonces, ¿quién es el justo? Todos los que hemos sido justificados por Cristo, por la muerte y resurrección de Cristo, y que yo lo creo, yo lo supe, yo lo creo, yo lo recibo como verdad en mi vida. Eso me hace justo. Dios me ha justificado por mi fe, y el justo por la fe vive. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante, vuelvo al punto, porque sin fe no puedes vivir ni recibir de Dios la vida que Dios vino a darte a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero enfatizar es cuán importante es que aprendas sobre la fe. No es algo que debes de dejar pasar, no es algo que debes de tomar a la ligera, no es algo que debes de ignorar, porque es el punto medular de tu vida, para que tu vida tenga frutos, tenga obras, tenga resultados. ¿Ok? Es muy importante, ¿vale? ¿Cómo vivirá el justo o el creyente? Por la fe, ya vimos. Dice 2 Corintios, porque andamos por fe, no por vista. El maestro Paulino, el pastor, nos ha enseñado que andar por vista es muy simple, es muy soberbio, como Tomás, ¿no? Que hasta no ver, no creer. Él tuvo esa actitud por soberbia. Yo necesito ver para poder creer. Si no veo, no puedo creer. Eso es muy soberbio. ¿Y qué acabo de decir? ¿Qué te acabo de explicar sobre la soberbia? Que la soberbia te entenebrece el entendimiento, dice la Biblia, dice eso. Entonces, y Santiago, lo vuelve a decir el libro de Santiago, que Dios no trabaja ni convive con los soberbios. Entonces, si tú eres de los que necesitan ver para poder creer, yo te diría que empieces a trabajar con esa actitud, porque entonces te vas a quedar igual. De donde estás, no vas a salir. No vas a cambiar. Nada va a pasar en tu vida porque necesitas ver para creer. Sin embargo, Cristo dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron, porque ellos reciben el reino de los cielos. Así dijo. Entonces, ¿por qué andamos por fe? Por eso es muy importante. Aquí lo que tienes que rellenar en tu cuadernillo es, por fe andamos, no por vista. ¿Ok? Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe nos va a dar una definición de la fe. La fe es la certeza, es estar plenamente convencido. Cuando tú tienes la certeza de algo es porque no tienes lugar a dudas de nada, ni pizca de duda, ni chiquito, ni tantitita duda. Es la certeza de lo que se espera. Tienes más certeza que cuando viene la pizza en camino, porque cuando ya se demoró la pizza te empiezan a entrar un chorro de dudas, ¿sí o no? ¿Y si llegará? ¿Y le habrá pasado algo? ¿Sí vendrá? ¿Dará bien con la dirección? Etcétera, etcétera, y empieza, ya hasta pensaste que tuvo un accidente el repartidor y no, la mente se vuela, pero la certeza es más allá, es no dudar en ningún momento. Y dice aquí la Biblia en Hebreos que la fe es la certeza de lo que esperas, que no te cabe la menor pizca o atisbo de duda, porque tienes la certeza de lo que estás esperando, de lo que Dios prometió y de lo que vas a recibir. Dice aquí, y la convicción aún de lo que no ves, que yo estoy convencido, tengo la convicción porque estoy convencido aún de lo que no veo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si yo creo en Dios, el problema de muchos que se creen creyentes es que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Lo que te decía hace rato, quieres compartirle a otros creyentes o cristianos de la verdad, de lo que dice Jesucristo, y no lo creen, porque creen en Dios, pero no le creen a Dios, no creen en lo que dice Jesucristo, están muy limitados en su propio entendimiento y en su propio razonamiento, y a veces es por muchas malas doctrinas que les han enseñado en iglesias en donde han estado. Entonces, la fórmula la fórmula o ley que debe regir tu vida es, si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Cristo lo dijo, yo lo creo.
Punto. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, porque Dios lo dijo. ¿Me explico? Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No todo lo que les han estado enseñando durante años, durante siglos en las religiones o denominaciones en donde han estado. Aún en el pueblo de Israel con los judíos, lo mataron a Él los judíos, no fueron los romanos realmente. Los que provocaron la muerte fueron los mismos judíos, porque Jesucristo vino a derribar todo su sistema de creencias que estaba construido a base de mentiras. Creían mentiras de Dios y por eso Cristo vino a mostrarnos la verdad de Dios y no la aguantaron. Y por eso hay muchos cristianos que no aguantan la verdad de Dios, aun cuando es buena, agradable y perfecta. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces la verdad que ellos conocen les conviene. ¿Les conviene en qué sentido? Porque pueden tener a la iglesia sometida. Muchos pastores prefieren tenerla con miedo para que no se vayan de las iglesias, prefieren no darles la verdad y a veces muchos pastores ni la conocen. La verdad es que ni les ha sido revelada. ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Por qué? Por soberbia. Ha sido más grande el ego de su posición que una verdadera humildad para poder creer. Te digo, este tema es muy, muy amplio, pero vamos a avanzar porque si no, no acabamos nuestras láminas. ¿Qué es la fe? Ya vimos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estar convencidos, ¿ok? Recibimos todo de Dios por fe. Vamos a ver este tema, recibimos de Dios todo por fe. ¿Te has dado cuenta de que todo lo que Dios promete en su palabra se ha de recibir por fe? Esa es una pregunta para ti. ¿Te has dado cuenta que todo lo que Dios promete en su palabra solamente lo vas a recibir a través de la fe? ¿Y cuál es la única forma de obtener algo de Dios? Por la fe, por la fe. Vamos a ver algunas cosas que podemos obtener de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, no por medio de la... Perdón, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Quiere decir que tú no hiciste nada, ni podrás hacer nada, ni nadie en este mundo podrá nunca hacer nada por conseguir o ganarse la salvación. Nadie puede hacer nada, porque es por gracia, por medio de la fe, por creer en esa gracia, por creer en lo que Jesucristo hizo, es que nosotros tenemos acceso a la gracia. Y hablar de la gracia, bueno, es otro tema también muy largo, muy largo. Entonces no nos vamos a meter ahí, pero la gracia es un regalo que Dios te dio. Y nos está diciendo aquí que Dios nos dio el regalo de la salvación por medio de la fe. Esa es una de las cosas que recibimos por medio de la fe. La salvación, no por ti, no por tus propios méritos ni por tus propias obras. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Así que deja de creer que tú por ser una buena persona y hacer y tener buenas obras para con la gente, pues es que yo soy buena persona y hago cosas buenas por la gente, seguro me voy a ir al cielo. No, perdóname, porque la única manera de ir al cielo y ser salvo es por medio de la fe en Jesucristo, no en imágenes, no en ídolos, no en doctrinas o estatuillas o estampitas o lo que sea. Por medio de la fe en Cristo, no por ser buena persona. ¿Ok? Espero que haya quedado bastante claro este punto, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Va? ¿Somos qué? Salvos por medio de la fe. Mateo 9, aquí es un pasaje largo, dice... porque decía dentro de sí la mujer que tenía flujo de sangre, dice, ella dijo dentro de sí misma, decía, si yo tocare tan solamente su manto, si con solo tocar su manto seré salva. Y entonces Jesucristo volviéndose, o sea, girando, la vio y dijo, hijita, ten ánimo, tu fe te ha salvado.
y fue salva la mujer desde aquella hora. Y pasando Jesucristo de allí le siguieron 2 ciegos clamando y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David, le gritaron. Y estando ya en casa vinieron a él los ciegos, y Jesucristo les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces, pregunta, ¿nuestra fe nos puede salvar o sanar? Aquí tenemos estos 2 pasajes que leímos con el mismo común denominador, y hay muchísimos más, como te dije al principio de la clase, pero estos 2 pasajes lo dicen claramente, que la fe de ellos, de los ciegos, y la fe de la mujer que tenía flujo de sangre es la que los salvó, la que los sanó, porque ellos estaban convencidos, ellos tenían la certeza de lo que estaban esperando y la convicción de lo que todavía no veían que pasara, pero como si ya hubiera pasado. Ellos estaban convencidos porque la mujer de flujo dice aquí que ella decía dentro de sí: si tan solo tocara su manto. ¿Y por qué dijo eso? Porque ella escuchó hablar de Jesucristo. Ella escuchó hablar de que Jesucristo hacía bienes y sanaba a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo, y que él andaba haciendo milagros. Eso es lo que escuchó esta mujer, y eso es lo único que ella necesitó para activar su fe. Y es lo mismo que escucharon los ciegos, y por eso clamaron. Y por eso Jesucristo les dijo: ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? ¿Que yo puedo hacer eso? Y entonces ellos dijeron: sí, Señor, sí creemos. Entonces les tocó los ojos y dijo: pues no sea como yo quiero, ni siquiera. No, dijo: sea conforme a vuestra fe. Entonces, si te das cuenta, todo depende de tu fe. Si no has recibido, es por tu fe o falta de fe. Y si has recibido, es por tu fe. ¿De acuerdo? Por eso es indispensable que todo creyente aprenda, crezca y estudie el tema de la fe. Entonces, nuestra fe nos puede sanar y salvar. Santiago 5:15 dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Por la oración de fe. Fíjate, por la oración de fe será salvo, sano y perdonado. Por la fe. ¿Ok? La oración de fe, ¿qué dice aquí? Salvará al enfermo, y además sus pecados le serán perdonados. Otro texto, Santiago 1, dice: pero si alguno de vosotros, ahora, fíjate muy bien esta parte, dice que si tienes falta de sabiduría, la pidas a Dios, que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, así es, sin rumbo, sin camino, va de aquí para allá y no llega a ningún lado. El que duda, por eso vimos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estar convencido sin lugar a duda. Y por eso aquí dice que lo que pidas, si vas a pedir sabiduría, si tú eres alguien que crees que necesitas sabiduría, y creo yo que todos deberíamos con humildad reconocer y pedir sabiduría a Dios, dice que la pidamos con fe. Dice, o sea, no solamente pidan, no solamente se trata de el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. No, dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada, para que no seas como la onda del mar, que es llevada de un lado a otro por el viento. Como dice Efesios 4,
que los que son niños son llevados por todo viento de doctrina. Y eso es lo que les pasa a muchos, no pueden y no han podido desarrollarse porque han sido niños llevando que esta doctrina, que ahora esto, que ahora el otro, que ahora aquello, pero te tengo la buena noticia, ya estás en el camino correcto. ¿Por qué te puedo decir esto? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Deja de andar buscando en otros lados, métete con Cristo para que puedas tener fe y desarrollar tu fe y recibir y vivir la vida en abundancia que Cristo prometió. ¿De acuerdo? Entonces, pide sabiduría, pero pide con fe, no dudando. Otro, Santiago, no piense tal hombre, fíjate, el que duda, que es llevado por el viento de aquí para allá, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate, qué tremendo, dice, ni pienses, ni se te ocurra pensar que vas a recibir algo de Dios si dudas. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Que escucha la palabra y cree que tiene fe y la recibe con gozo y animado y sí, gloria a Dios, amén, aleluya. Sale de la iglesia, sale del estudio bíblico y no hace cambios. Sigue su vida igual, se hace oidor olvidadizo, como vimos la clase pasada de cómo desarrollar nuestra vida con Dios, que es nada más, van a las iglesias, escuchan el mensaje y es como si le hubieran dado una pasadita al espejo, ¿verdad? Que se ven y al rato ya se les olvidó todo. No hacen cambios, no están conscientes de lo que tienen que ser, de lo que tienen que hacer, de lo que tienen que cambiar, de lo que tienen que poner en práctica, de lo que Dios quiso enseñarles en la predicación, en la enseñanza, de lo que tienen que estar conscientes de lo que Dios dice que tienes que hacer para que te vaya bien. Pero quieren recibir de Dios dudando. Quieren recibir de Dios sin creer. ¿Y por qué no creen? ¿Cuál es una evidencia de que no creen? Que no hacen lo que Dios dice que hagan. Y por eso no van a recibir. Olvídalo. O sea, aquí fíjate, nos está diciendo a Dios, o sea, date cuenta, no pienses, dice, no pienses que vas a recibir algo de Dios, algo del Señor si dudas. O sea, quítate eso de la mente, de la cabeza. Y el tema es de que hay muchas iglesias llenas de personas así, que están pidiendo y clamando y haciendo panchos y shows en sus veladas de oración y tanta cosa que Cristo no hizo ni enseñó. Sí, todo eso para verse espirituales, pero dudan, no piden con fe. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, pura simulación. Pura simulación cuando vas a la iglesia. Pides, pero pides sin fe. Dice aquí, no pienses que vas a recibir cosa alguna de Dios por pedir sin fe. ¿Te das cuenta por qué es importante la fe? Porque con fe recibes, sin fe no recibes. Supongo que tú quieres recibir. Entonces, tienes que pedir con fe. Estamos empezando, todavía. ¿Qué recibiremos si no tenemos fe? Nada, ni cosa alguna. Hebreos 11:6 dice, fíjate lo que te decía al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no tienes fe no agradas a Dios. Así de fácil. Para acabar pronto, la Biblia es clara, es directa, no se anda con rodeos. Hay muchos lugares donde se andan con rodeos y te quieren marear y disfrazar y haciéndote nada más sentir bien para ganar adeptos y tener mucha gente en sus iglesias y hacerte sentir bien porque te sientes apapachado, apapachada y las respuestas de Dios siempre las recibo aquí y el consuelo y Dios esto y qué lindo y todo, pero no te dicen la verdad. No te dicen que tu falta de fe
está provocando desagrado de Dios en ti. Porque no estás agradando a Dios si no tienes fe, si no pides con fe, si dudas. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjate, un requisito para acercarte a Dios es que creas en Él y le creas a Él. Y un requisito para acercarte a Dios es que tú creas que Él es galardonador de los que le buscan. Y no sé si sepas lo que significa la palabra galardón, pero el galardón es el máximo regalo o máximo premio o máxima recompensa que puede recibir alguien. O sea, no es cualquier premio, no es cualquier logro, no es cualquier bendición, no es cualquier regalo, es el regalo. Me explico, es la recompensa. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. Fíjate que si tú te vas a acercar a Él, el requisito es que creas en Él, que le creas a Él y que creas que Él te quiere bendecir completamente. Nadie nunca jamás ha querido algo mejor en esta vida que Dios, que lo que para ti, que lo que Dios quiere para ti. Ni siquiera tú eres capaz de querer algo para ti mejor de lo que Dios quiere para ti. Y por eso Dios dice, ¿quieres acercarte a mí? Tienes que creer en mí. Tienes que creerme a mí lo que yo te digo, lo que yo te enseño a través de Jesucristo, de mi palabra, pero además también necesitas creer que quiero lo mejor para ti. Si no puedes creer que quiero lo mejor para ti, no me agradas. No me agradas. Y por eso vimos en textos anteriores que los hombres de doble ánimo, ¿verdad? Como decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos y hay mucha gente así creyendo que Dios castiga, que Dios enferma, que Dios manda problemas. El típico dicho, Dios aprieta pero no ahorca. Por eso no pueden creer, porque están con un pie entre que creen en Dios y con otro pie creyendo que Dios es un desgraciado que es capaz de hacer eso por sus hijos. Es una doctrina que han aprendido completamente incoherente y sí, incongruente. Y sí les estoy diciendo, son unos incoherentes e incongruentes todos los que enseñan esas blasfemias y esas falacias de Dios. O sea, les falta lógica y sentido común, nada más, para entender. Pero ¿sabes por qué no les es revelado todo esto? Por soberbios. Y quieres platicar con alguien, lo que te decía hace rato. Quieres enseñarle a alguien, amigos, creyentes, cristianos, y no pueden creerlo. Siguen creyendo que Dios castiga. Siguen creyendo que Dios enferma y manda las enfermedades. Y hay un dicho, Dios manda sus mejores batallas a sus mejores soldados. No, o sea, me hubiera traído una lista de dichos. O sea, por eso no agradan a Dios y por eso no reciben de Dios. Y viven en su juego doctrinal y así como los niños juegan a la casita de chiquitos, así juegan a los cristianitos. Porque de cristianos no tienen nada. Porque esto es lo que significa ser cristiano. Poder creer en eso de Dios. Por eso vimos, ¿cómo se llamó esa clase? En donde vimos quién es Dios o algo así, donde vimos cómo conocer a Dios. O sea, vimos la verdad de Dios y por eso tienes que verla otra vez. Vimos en la vida de Cristo y Cristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vimos que Cristo sanó a todos, que a nadie se los negó a menos de que ellos no tuvieran la fe, pero a nadie le dijo, no te puedo sanar, no te quiero sanar, estás en prueba, estás en una batalla, estás en el proceso, nada de esas tonterías, nada. Dios necesita y te está diciendo, más bien,
dice que para que lo agrades necesitas tú estar convencido de que Él quiere lo mejor para ti, no quiere nada malo para tu vida, porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene de Él, ya lo estudiamos. Por eso te digo, si repasaras todas esas clases otra vez, me entenderías cómo todo tiene que ver. Y si ya se te olvidó, es porque no las estás repasando y meditando, y por eso es indispensable que lo vuelvas a hacer hasta que sean parte de ti, porque no puedes recibir y no vas a recibir nunca y nunca vas a vivir en el reino de Dios hasta que estas 8 clasecitas sean parte de ti, de tu vida y de tu familia. ¿Sale? Me calmo. Agüita. Tomen agüita. Seguimos. ¿Qué debemos tener para agradar a Dios? Fe. ¿Qué recibiremos si tenemos fe en Dios y le buscamos con diligencia? Lo mejor de lo mejor. Esos son los galardones. ¿Ok? Todo. Marcos 9:23 dice, respondiendo Jesucristo le dijo, si puedes creer, todo es posible al que cree, todo le es posible. Esa es el pastor Paulino últimamente nos ha estado enseñando también los domingos, que la pregunta más importante en tu vida es, ¿puedes creer? Porque si no puedes creer, nada te va a ser posible. Nada te va a ser posible. La pregunta es, ¿tú puedes creer? Tú y tú. Y nadie más que tú. ¿Tú puedes creer? ¿Sí puedes creer? Al que cree todo le es posible. Si no puedes creer, pues no vas a poder nada. Siguiente, ¿qué le es posible al que cree? Todo. Y vamos a ver ahora otro punto. ¿Nuestra fe puede crecer? Vamos a ver, ¿nuestra fe puede crecer? ¿Has pedido alguna vez más fe? ¿Alguna vez, verdad? Esas doctrinas de Dios, danos más fe y auméntame la fe porque necesito más fe y te pido fe, Dios, para poder creer y todo eso, ¿no? Gente ahí atrapada en esa doctrina. Entonces, ¿has pedido alguna vez más fe? Y la pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Acaso sí te aumentó la fe? Porque la respuesta aquí también dice en Romanos 10:17, así que la fe no es por pedirla. Dice, la fe es, o sea, viene, llega, existe, crece por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Doctrinas del diablo adentro de las iglesias? ¿Doctrinas de hombres? ¿La Rosa de Guadalupe? No. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y hay muchas iglesias donde enseñan doctrinas de hombres, no la palabra de Dios. No enseñan esto. Por ejemplo, todas las características que ya te dije. Que Dios no quiere, que Dios es malo, que Dios prueba, que Dios enferma, que Dios tienta, bla, 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 que ya resolvimos todas esas dudas en clases pasadas. Eso no es palabra de Dios y por eso no aumenta tu fe. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿has pedido alguna vez más fe? ¿Aumentó? No, no aumentó, porque aquí nos dice que la fe no viene por pedir más fe, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, si algo te tienes que enfocar con ardua diligencia y fervor, es oír palabra de Dios, verdadera palabra de Dios. La Biblia también dice, no me acuerdo si lo puse en la clase, pero dice que desees como niño recién nacido, así hambriento, como niño recién nacido, la palabra de Dios sin engaño, no adulterada, porque hay mucha palabra de Dios adulterada en muchos lados, ¿ok? Y por eso tu fe no ha crecido. ¿Cómo obtenemos más fe? Por el oír.
como vimos aquí, la fe viene por o es por el oír. Entonces, ¿cómo obtenemos más fe? Por oír la palabra de Dios. Así es como viene la fe, congregándote en una buena iglesia. ¿Cómo desatar su fe y recibir de Dios? Vamos a ver este tema. ¿Cómo desatar significa cómo liberar tu fe y recibir de Dios? Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces esta es la fórmula de la fe, creer con el corazón y confesar con la boca. Así desatamos nuestra fe, así liberamos nuestra fe, cuando yo creo y confieso. Hay muchos pasajes bíblicos en donde Jesucristo dice, habla, di, cree, di lo que digas, créelo, no lo dudes, dilo, creyéndolo, etcétera, etcétera. Confiesa, ¿ok? Creer en el corazón más confesar con la boca es igual a fe, ¿ok? Así es como desatamos nuestra fe, creyendo con el corazón y confesando con nuestra boca. Es como se libera la fe. Dice en 2 Corintios, y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme está escrito, creí, por lo cual, ¿qué? Porque creí, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué creí? Hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Alguien que no habla es porque no tiene fe. Alguien que no confiesa es porque no tiene fe. A veces he convivido con algunas personas que les cuesta mucho decir gracias a Dios, por ejemplo. O todos esos temas, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque no tienen fe, porque no creen. Das gracias a Dios por los alimentos y varios dicen gracias a Dios y las otras personas no dicen nada. O nada más dicen gracias, pero no gracias a Dios. No le pueden dar las gracias a Dios. O le dices Dios te siga bendiciendo, Dios te bendice y no saben ni qué contestar. No pueden, porque no creen. Por eso no pueden hablarlo. Y eso es porque el grado de soberbia ya es muy grande, ya los rebasó. Y no pueden creer. Híjole, esto va a ser trabalenguas, pero dice, creí, ya me acordé, creí, en su cuadernillo va a ser creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sale? Eso es. ¿Por qué hablamos? Porque creemos. Entonces, ¿quieres darte cuenta si crees o no crees? ¿Cuánto te atreves a hablar? ¿Cuánto te atreves a hablar? Y el pastor Paulino nos enseña en muchos casos, ¿cuántos se atreven a hablar que se resuelva este problema? Esto va a salir a nuestro favor. Ninguna obra del mal prosperará en contra de nosotros. En el nombre de Cristo, que esto sea así. Que pare la lluvia porque no me quiero mojar. Cada quien su fe. Porque al que cree todo le es posible. Pero la pregunta es, ¿qué te atreves a hablar? Eso es lo que muy probablemente sea lo que te atrevas a creer, lo que puedas creer. Pero lo que tú seas capaz de hablar, normalmente es lo que eres capaz de creer. Entonces ahí te puedes ir midiendo también a ti mismo, ¿sale? Romanos dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Está cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Aquí volvemos a ver la fórmula de cómo liberar nuestra fe, y esto es creyendo en el corazón y confesando con la boca. Así es como fuimos salvos del infierno, del lago de fuego, y cuando muramos vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, que si yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que
Dios levantó a Jesucristo de los muertos, entonces voy a ser salvo. Por eso vimos hace rato el texto que dice que es por gracia, somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál o qué es lo que creemos de Cristo Jesús? Que Él vino a morir por nuestros pecados, murió y luego resucitó al tercer día por cada uno de nosotros. ¿Sale, vale? Eso es lo que creemos y por eso, creerlo y confesarlo, eso es lo que nos hace salvos. Esa fe, ahí tú desataste fe cuando tú creíste en tu corazón y confesaste con tu boca que Jesucristo sí te salvó, sí es mi Señor, sí es mi Salvador y sí creo en Él. De esa manera estoy desatando y liberando mi fe y eso es lo que provoca que pasen las cosas. ¿Ok? La palabra de fe que predicamos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Ok? La fórmula. Marcos 11, lo que te decía también hace rato, Jesucristo respondiendo les dijo, tened fe en Dios. Tengan fe en Dios. No duden, tengan fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No dudes, porque el que duda no piense que va a recibir algo de Dios. ¿Ok? Todo lo que hemos visto hasta ahorita dice, tened fe en Dios, porque de cierto, o sea, de verdad te digo, que cualquiera que diga a este monte, imagínate Jesucristo dando este ejemplo y diciendo, te lo digo en serio, te lo digo de verdad, que si cualquiera, que no importa quién sea, cualquiera que diga a ese monte, quítate y échate en el mar y no lo duda, porque eso es fe, porque el que duda nada recibe, pero el que cree todo lo puede. Dice, y no duda en dónde en su corazón, sino que cree, en lugar de dudar, cree que será hecho ¿qué? Que será hecho ¿qué? Lo que dijo, lo que dice, entonces lo que diga le será hecho. La fórmula, yo creo, no dudo y digo, hablo, porque ahí me mido, ahí es donde mido, en donde estoy parado. Entonces estamos viendo la fórmula de cómo liberar nuestra fe. Y son principios bíblicos. Y es lo primero, lo principal, lo más básico. Fundamentos bíblicos aquí. Y de aquí, hijo, te repito, este tema es larguísimo, es amplio y eterno para recibir. Sale más adelante, van a haber también unas clases al respecto y etcétera, ¿ok? Para continuar con todo este tema. Pero entonces fíjate, aquí está otra vez la fórmula y Jesucristo dijo, de verdad te lo digo, que así es como mueves los montes, mueves los problemas, mueves las enfermedades, mueves los ataques, etcétera, etcétera. Cualquier situación, esos son los montes de los que nos está hablando Jesucristo. Dice, de verdad te digo que si tú le dices a tu problema, a la enfermedad, a la situación a la que sea que estás pasando, le dices, si tú le dices, quítate y échate en el mar, y no dudas, sino que crees que será hecho lo que dices, entonces lo que dices será hecho. Tenemos que avanzar, pero hay muchos puntos en estos versos. ¿Qué debemos creer sin dudar? Lo que decimos. ¿Y qué sucederá? Pues va a pasar, será hecho lo que decimos. Mateo 12, fíjate, aquí Jesucristo les está hablando a los fariseos, les dice, generación de víboras, ¿cómo puedes hablar buenas cosas siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso muchos no pueden hablar, ni agradecer a Dios, ni mandar que las cosas pasen. No pueden creer. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué nos damos cuenta? ¿Qué nos dicen las palabras de la gente? Pues lo que hay en su corazón. Y dicen, no puedes hablar cosas buenas. ¿Y sabes por qué? Porque eres malo. Le estaba diciendo a los fariseos.
a los soberbios, los que se creían los los portadores de la palabra de Dios. No, no, por eso Jesucristo vino, para darnos la verdad, porque sabía que todos ellos no estaban enseñando la verdad de Dios. Le ponían el pie a la gente, eran piedra de tropiezo para la gente, no la dejaban acercarse a Dios. Y todas esas malas doctrinas que hay hoy en día en muchas iglesias no permiten que la gente cruce la barrera y se acerque a Dios, porque no les enseñan la verdad de Dios. Y pues ni modo. Dice Dios que Dios le va a pedir cuentas a todas esas personas que retuvieron el reino para la gente. De todos esos pastores o pseudopastores, ministros o maestros que creen que son de Dios, pero en realidad están estorbándole a la gente. Y son ellos los que impiden que la gente se acerque a Dios verdaderamente. Están deteniendo la verdad con injusticia. Y eso lo dice también la Biblia. Seguimos. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces hay que cuidar que hay en el corazón. Lucas, dijeron los apóstoles al Señor, aquí lo que te decía, así como muchos nos pasó en alguna ocasión y también no sabíamos y oramos. Oramos, ¿qué es hablar? Ya vimos, ¿verdad? Hablar con Dios y le dijimos, aumentanos la fe. Entonces Jesucristo dijo, no les aumentó la fe. Fíjate muy bien, Jesucristo, cuando los discípulos le pidieron fe a Jesucristo, Jesucristo no les aumentó la fe. Jesucristo les dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, bien pequeñito, no sé si lo conoces, un granito de mostaza, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza así de pequeñito, tú podrías decirle a este sicómoro, a un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería, si tuvieras fe. Aquí lo que nos está diciendo es que no depende de cuánta fe pidas, depende de que tú tengas fe, es tu responsabilidad tener fe. Pero eso también depende de cuánta palabra de Dios has oído. Y luego dice aquí, nos va a enseñar, fíjate cómo Jesucristo dijo, si tuvieras fe, podrías hacer esto. Y ahora te voy a enseñar cómo aumentar tu fe, porque eso es lo que quieres, me estás diciendo, auméntame la fe. Entonces, te voy a enseñar a aumentar la fe, porque no se trata de que yo te dé fe, se trata de que tú aumentes tu fe y te voy a enseñar cómo. Y dice aquí, ¿quién de ustedes, teniendo a un siervo que ara o apacienta el ganado, o sea, que ara el campo o apacienta el ganado, al volver, cuando vuelve tu siervo, le dices, pasa, siéntate a la mesa? No le dices más bien, ya que volvió, no le dices, ahora prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y entonces ya hasta que yo haya comido y bebido, entonces come y bebe tú. No eso es lo que se hacía con los siervos. Y aquí nos está enseñando y dando la clave Jesucristo de cómo se aumenta la fe. Dice aquí, ¿qué hacer si me siento débil en la fe? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi fe? Y aquí lo dice claramente. Nos está diciendo Jesucristo, deja de pedir por fe. Eso no sirve de nada. Así que si tú estás en un lugar donde piden por fe, esa es una evidencia de que no saben leer ni conocen verdaderamente la palabra de Dios, mucho menos enseñártela, mucho menos explicártela y revelártela. Lo que está diciendo aquí Jesucristo es, te voy a enseñar a aumentarla. No se trata de que me pidas que te aumente, sino se trata de que tú la aumentes. Y la fe es tu siervo y la tienes que poner a trabajar. No la tengas de floja. ¿Qué eres capaz de creer ahorita? ¿Qué puedes creer? ¿Qué puedes creer? Puedes creer, el pastor Paulino nos ponía en este ejemplo, si tu fe a lo mejor no te puede dar un carro ahorita, a lo mejor puedes tener fe para que el transporte
que tomas pase pronto. A lo mejor puedes tener fe para decir que me suba y traiga un lugar. O dime, Señor, ¿en dónde, enfrente de quién es la próxima persona en bajarse para que me dé ese lugar? O a lo mejor tú tienes fe para que te alcance el sueldo, o a lo mejor tú tienes fe para que aumenten tus ventas, a lo mejor tu nivel de fe es nada más para que te alcance el gas, para cocinar, no sé, cada quien sabe la fe que tiene, pero lo que está diciéndonos aquí Jesucristo es, sigue poniendo a trabajar tu fe, no la dejes descansar. No la tengas de floja. ¿Qué estás creyendo hoy? Si hoy no estás creyendo nada, tienes a tu fe de floja, a ese siervo que es tu fe de floja y no está haciendo nada por ti y la tienes de holgazana y de creyente no tienes nada. Y así es como se aumenta la fe, poniéndola a trabajar. Hoy, ¿qué estás creyendo? Entonces sería bueno que anotes en tu cuadernillo qué estás creyendo hoy. ¿Estás creyendo por una mejor casa? ¿Estás creyendo por un mejor carro? ¿Estás creyendo por un mejor empleo? ¿Estás creyendo por un aumento? ¿Estás creyendo por ventas? ¿Estás creyendo porque te alcance el dinero? ¿Estás creyendo porque no se te descomponga algo, por la reparación de algo, por la resolución de un problema, por un problema familiar, por un problema legal, por una enfermedad, por una gripa, un cáncer, un SIDA, una diabetes? A Dios le da igual lo que sea, es tu fe la que va a actuar. Como dijo Jesucristo, sea como tu fe dicte. Sea según tu fe. Entonces, hoy debes de estar creyendo por algo. Mañana debes de estar creyendo por algo. Plenamente convencido, como esperando la pizza. Yo sé que va a llegar y ya falta poco y no me bajo del ring. Y si no llegó, no importa. Voy a seguir creyendo y esperando con plena certeza y convicción, sin dudar. Porque el que duda no piense que recibirá nada del Señor. Entonces, lo que nos está diciendo Jesucristo es: deja de pedir por fe. La fe no viene porque pidas fe. La fe viene porque estés usando tu fe. Úsala para llegar a tiempo. Úsala para que no se te haga tarde. Úsala para que pasen cosas buenas. Úsala para que te vaya bien en el día. Úsala para que te encuentres dinero. Úsala para que arranque el carro. Lo que sea, millones, infinidad de cosas que puede estar haciendo tu fe todos los días por ti y para ti. Y no solo una, muchas en el transcurso del día, muchas. A lo mejor, sí, es que yo ponerme a hablar de un montón de ejemplos y testimonios, pero no hay tiempo y tenemos que avanzar. Entonces, ¿qué hacer si me siento débil en la fe? Ponla a trabajar. No se trata de pedir fe, ponla a trabajar. Es como un músculo, la fe. Tienes que ejercitarla. No porque yo vaya con el señor de la tienda y le diga, deme más músculo, va a crecer mi músculo. No, es lo mismo. Tu fe no va a crecer porque pidas. No se vende ni se compra la fe. ¿Ok? La fe no se da, no se otorga. Ya Dios te dio fe. Esa fe es la que tienes que poner a trabajar. Si no me crees, la Biblia dice, no me acuerdo si lo puse y creo que no, búscalo, que a todos se nos ha dado una medida de fe. Tú tienes que ponerla a trabajar. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer para fortalecer mi fe? Usarla. Como decía, ¿quién de ustedes tiene un siervo y después de que vino de la jornada le dice, ya, descansa? No, más bien le dices, ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora haz aquello. Y te está diciendo que tu fe es tu siervo, que la debes de poner a trabajar todo el tiempo. No la tengas descansando, la debes de tener activa. ¿Qué estás creyendo hoy? Todos los días debes de creer algo. Y si tú no estás creyendo por nada, empieza a creer por algo. Pero cree por algo. Activa tu fe y confiesa. Esto se va a resolver.
yo soy sano, yo soy rico, yo soy próspero, etcétera, 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 etcétera. Y el carro va a arrancar y la gasolina va a alcanzar y no se va a descomponer nada. Y bla, bla, bla. Esto se va a resolver por Cristo Jesús porque yo soy hijo de Dios. Punto. Porque Dios lo dijo. Punto. Y empieza a usar tu fe para fortalecerla. Te repito, como un músculo. Todo el tiempo para fortalecerla y fortalecerla. ¿Sale? Seguimos. Algunos pasos que le servirán a comenzar la aventura de vivir por fe. Vamos a ver algunos pasos. Número 1, identifica la necesidad o deseo. ¿Qué necesidad tienes o qué deseo? Voy a ir un poco rápido. De todos modos, tú puedes ir pausando para que tomes nota de todo, ¿ok? Viene también en su cuadernillo de trabajo, ok, ahí lo vas a tener. Entonces, no te preocupes por anotarlo. Ahí en tu cuadernillo viene, ¿sale? Entonces, tienes que identificar qué necesitas y qué deseas. Si no, ¿cómo vas a poner a trabajar tu fe? Dice, recuerda que debe ser compatible con lo que conocemos de la voluntad de Dios. Vimos un pasaje anterior y si no, te lo digo y busca la cita, pero dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal a veces. Y que nuestras oraciones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Aquí dice, recuerda que debe ser compatible con lo que conocemos de la voluntad y carácter de Dios revelado en su palabra. ¿Okay? Busca versículos que prometan lo que tú quieres o deseas. Punto número 2, busca versos en donde esté esa promesa. Por ejemplo, la promesa de ser sano, la promesa de ser próspero, la promesa de que ninguna obra de Satanás va a prosperar en contra tuya, porque tú eres hijo de Dios, la promesa de ser rico, la promesa de una vida en abundancia, la promesa de que si tienes falta de sabiduría y tú la pides con fe, la promesa de que la vas a recibir, etcétera. Hay, creo que si mal no recuerdo, no me acuerdo si hay más de 600 o 6000. Un cerito más, un cerito menos. Pero 600 o 6000 promesas en la Biblia. Entonces, busca. Y si no está, nada más checa que esté alineada. Que no sea, que no estés pidiendo que le vaya mal a alguien, ¿no? O que se muera alguien, o que le caiga un rayo a alguien. No, o sea, que sean cosas buenas para ti y para los demás. Acuérdate que ese es lo que vimos la clase pasada, que te ames a ti, que ames a los demás como a ti mismo. Y así como quieras que hagan contigo, tú hagas con los demás. ¿Ok? No le deseemos mal a nadie. Es parte de esto. Muy bien, punto número 3. Es importante que usted que te pregunte si crees en tu corazón que esos versos que encontraste son para ti. Te tienes que preguntar, a ver, yo creo que son para mí. Si tu respuesta es sí, entonces vamos al número 4. El punto número 4. Pero si tu respuesta es no o no estoy seguro de que esos versos son para ti, entonces vuelve a leer esas promesas, medita en ellas y repítelas hasta que hasta que se te prenda el foco, ¿verdad? Y puedas contestar afirmativamente. ¿Ok? Hasta que te convenzas, léelos y repítelos y repítelos. Dios quiere que yo sea sano y Dios no quiere nada malo para mí. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y Cristo estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos y Él sí quiere bendecirme. ¿Se acuerdan el texto que vimos cuando le preguntaron? Creo que también un ciego o cojo, no me acuerdo, que le dijo, si quieres puedes sanarme, y Jesucristo le dijo, sí quiero. Entonces tú puedes estar repitiendo, yo sé que Cristo quiere, Dios sí quiere sanarme, y hasta que te convenzas y estés convencido y seguro de que esa promesa que hizo Dios o Jesucristo en su palabra, no importa la época, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice su palabra, no importa, hasta que te convenzas y estés seguro y puedas contestar, sí, estoy seguro y creo en mi corazón que ese verso es para mí. Entonces, ora a Dios por tu necesidad y por lo que
tu corazón desea, usando primera de Juan. Aquí dice las citas 5, 14 y 15 y Marcos 11, 24. Y entonces, ¿lo tenemos? No, ok. Entonces búscala y usa esas citas. Tienes que orar como enseñan esas citas y teniendo en mente las promesas que tú encontraste para tu caso, ¿ok? Cree o crea o tú cree que Dios te ha escuchado, porque Él ha escuchado. Si tú le has pedido a Dios, Él te ha escuchado, como lo vimos las pasadas. Y tienes que creer que ya has recibido esas peticiones que le has hecho. Eso es bien importante. Tú no creas que vas a recibir. Cree cuando pidas y oras, dice la Biblia, que tienes que tener la actitud de que ya recibiste lo que has pedido, que han sido respondidas las peticiones y creer que ya has recibido, que ha sido hecho y dado lo que pediste, ¿ok? Eso es vital. Agradécele a Dios por haberte oído y de ahora en adelante ya no pidas más. Ahora tienes que dar gracias porque Él te escuchó y sabes que tienes la respuesta. Sabes que va a pasar y yo te agradezco, Dios, porque tú me has escuchado y porque ya tengo lo que tú prometiste. Ya tengo y ya recibo lo que tú prometiste en tu palabra. Y esa es la actitud actitud de agradecimiento y creer que ya le recibimos. ¿Ok? Eso lo enseñó Jesucristo. Número 7. Que tu boca esté de acuerdo con lo que crees en tu corazón y aférrate a tu confesión de fe hasta que se manifieste la respuesta. O sea, no puedes estar orando y por el otro lado, en el transcurso del día, dudando y de, pues a ver cuándo, pues sí oré, pero pues a ver si pasa. No, pues es que ya ves, sí oré por la sanidad, porque ya yo sea sano, pero pues es que mi diabetes no me deja. Pues ya ves cómo es esto, las batallas. No te bajes y aférrate a la confesión y yo soy sano y cuando venga un síntoma o estés viendo las cosas que van en contra, tú aférrate y yo sé que por Cristo Jesús se va a resolver esto y ya tengo esto y yo puedo esto, etcétera, porque por fe andamos, no por vista. ¿Ok? No por vista. Número 8. No te pongas un límite de tiempo. Confía en que Dios lo hará en el mejor momento y mantente fortalecido en fe. No te bajes del ring. Mantente fortalecido en fe, gozándote hasta que se manifieste la respuesta. Muchas veces esto requerirá de fe y paciencia. La prueba de la fe produce paciencia, dice la palabra de Dios. Entonces, si no fue hoy, no te bajes del ring. Nunca te bajes del ring. Dice la Biblia que peleemos la buena batalla de la fe. ¿Es una batalla? Sí, porque no te debes de bajar del ring. ¿Es buena? También, porque la vas a ganar. ¿Ok? No sería una buena batalla si la fueras a perder. Entonces no dejes de todos los días estar creyendo y confesando y dándole gracias a Dios porque has recibido lo que pediste. ¿De acuerdo? Y por último, para recibir aliento de tarea, tienes que leer Hebreos 10:23 y Hebreos 6:15. ¿Ok? De tarea para que lo estés meditando y puedas recibir aliento, porque la palabra de Dios también consuela, exhorta, edifica, redarguye y todo esto, y también nos levanta y nos da aliento y nos levanta el ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante, ¿sale? Esto, para terminar, quiero decirte esto, sin demeritar todo lo que acabamos de ver, porque es
buenísimo lo que acabamos de ver y es fundamental, pero hay mucho más acerca de la fe. Esto es por donde se empieza. Te di solamente por donde se empieza a caminar por fe, a construir tu vida, para poder verdaderamente recibir. Pero esto es tan profundo y no me refiero a que te falta mucho por saber o conocer, no, me refiero a que si tú empiezas a aplicar esto verdaderamente con disciplina, vas a llegar a límites que ni siquiera tú te imaginas. Y vas a ver dentro de unos semanas, meses o años, no sé, el tiempo que sea, lo que era tu vida antes de poner a trabajar tu fe, antes de activar tu fe, y vas a ver tu vida después de, y te vas a quedar impresionado. Vas a estar que no cabes de la gratitud con Dios, porque no es lo que yo te estoy diciendo, yo solamente soy un portador, un mensajero, Dios te está hablando a través de mí. Dios hizo hablar a un burro, entonces yo no me siento más que eso. Me siento un digno hijo de Dios, me siento hijo de Dios y dándole la gloria y la honra a Él, pero no hacemos más que enseñar la palabra de Dios para que tus ojos sean abiertos y te resplandezca y te sea revelada la verdad y la luz del Evangelio, como lo dice la palabra de Dios. Amén. Hay mucho. ¿Y por qué te digo esto? No es para desanimarte, es para animarte a que continúes y no te bajes de ninguna batalla, a que continúes buscando, creciendo, aprendiendo, como lo vimos la semana pasada en Esdras, estudiar la palabra de Dios, ponerla por obra, practicarla y enseñarla. ¿Ok? Esa es la misión de cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces fue un gusto estar con ustedes, como siempre, en esta clase número 7. Nos queda una, repítela las veces que sea necesaria. Si nos vemos el próximo domingo, pues qué padre, qué bendición, ahí nos dará mucho gusto verte. Y si no, pues aunque sea por la transmisión, domingos a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, para seguir aprendiendo y aumentando y creciendo en este tema maravilloso que es la fe y que es conocer verdaderamente a nuestro Dios para conocernos a nosotros mismos y poder vivir en la vida en abundancia que Cristo nos vino a dejar y a traer y a acercarnos a todos nosotros. No se te olvide que Dios te ama y nosotros también. Nos vemos la próxima. Bendiciones.